Yo creo que no, he disminuido para que es un problema. Creativo de un ucraniano podría moverse prácticamente como una mujer, pues debe tener 80 por ahí, 79, 80 los años menos que yo, es más joven que yo, pero muy bien. Muy bien, pues si les parece empezamos un poco, ¿no? Y bueno, yo observarán que tengo que poner aquí porque se me han roto las fotografías, entonces sí, casi no veo. Mañana ya me las arreglo mañana. Bueno, pues estábamos... Sí, bueno, el problema que teníamos entre manos era, después de haber distinguido materialismo gnoseológico y materialismo filosófico, ¿verdad? Esa era la clave, y habíamos intentado definir lo que era el materialismo gnoseológico en términos no psicológicos, ¿no? Como racionalismo, pero en términos no psicológicamente, sino tomando como modelos, pues por ejemplo, instituciones tan corrientes como son, por ejemplo, sobre todo las operaciones artesanas, ¿no? de tallar un hacha de chile, ¿no? Pero también yo creo que hay que poner en la misma línea, bueno, aquí no se trata, pero en fin, en otras partes lo hemos hablado muchas veces. También yo creo que es un ejemplo de materialismo gnoseológico, ¿eh? La prueba judicial, el proyecto de un juez instructor. Yo creo que es uno de los modelos de materialismo gnoseológico. Era un juez instructor teóricamente, luego claro, habrá sus errores. Teóricamente, pues los propios testimonios de un testigo no valen si no están con pruebas, ¿verdad? Y las autoacusaciones tampoco valen, hay que demostrarlo, eso que llama demostrar, hace falta pruebas de hecho, ¿no? Pruebas de hecho, hace falta el arma, hace falta el cadáver, ¿verdad? Y si no, no hay nada que hacer. Hay un caso que muchas veces ya lo hemos hablado alguna vez, creo que me sorprendió muchísimo, aunque luego se han repetido esto. Vamos a ver, hace unos años me dieron en Pontevedra un informe de un juicio que hubo en 1850 por ahí, sobre un caso de canibalismo. Es decir, de hombre lobo, que se había hecho un hombre que se había hecho hombre lobo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que desapareció una familia entera. Empezaron a morir allí en un pueblo, en una montaña yo creo que de Lugo, me parece que era. Pues empezaron allí a morir gente, y entonces el hombre lobo, que incluso se declaró que efectivamente tenía de vez en cuando, en ciertas noches especiales, un rato de metamorfosis y que se los había comido, y ya bueno, empezaron las pruebas, y aquello fue un juicio. Bueno, el libro que me dio es solo menos 500 páginas, es una cosa muy entretenida de leerlo, ¿no? Y me sorprendió por el tipo de prueba, que en el fondo es la prueba del derecho romano, claro. Ayer realmente no valía para nada ni su declaración, ni los testigos, ni nada que habían oído, todo eso no valía para nada. Primero hacía falta encontrar los cadáveres. Hasta que no estuvieran los cadáveres no había ni nada que hablar. Pero los cadáveres no aparecían. Ahora eran tan fuertes los testimonios que la familia y la presión y demás llevaban a Madrid, el juicio fue a Madrid, y llamaban a un francés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era muy experto en licantropía, en hombres lobos, bueno, todo esto que no se pudo. Llegó Isabel II, el asunto, Isabel II lo indultó por razones, pues primero que muchos no se creían. La Facultad de Medicina de Madrid también hizo allí su dictamen. Entonces, primero que no se creían mucho los hombres lobo, algunos, que no creían aquello, pero tampoco estaba seguro.
y entonces pues lo indultaron y después lo absolvieron por falta de pruebas, porque todas las pruebas que daba él no valían. A mí me parece que esto es un modelo de lo que es el materialismo aplicado, el racionalismo aplicado en este sentido. Hacía falta contenidos aquí para dar la prueba, ¿no? Entonces yo creo que habría que agregar a este modo de razonar, que luego se ha refinado en las ciencias positivas, ¿no? Que ahí es donde ha encontrado su verdadero campo, pero sin embargo no ha sido inventado por ellas, a mi juicio. Ha sido inventado por muchos procesos, y uno de ellos es este. Y entonces, este racionalismo que identificamos con el materialismo ontológico por esta razón, porque hace falta contenido, no solamente formas, porque uno puede echar un discurso maravilloso para demostrar que es así, pero si no hay pruebas concretas, no se acepta esa demostración, cosa que se acepta en otros lados. En política ya es diferente, en política la cosa es muy distinta. Ahí depende de la habilidad del orador, ¿verdad? Y aquí es distinto, pero la diferencia entre la política y los jueces en este caso, ¿no? Yo creo que esto es importante subrayarlo porque entonces el racionalismo no está exclusivamente asociado, no tiene por qué estar asociado únicamente a manipulaciones con objetos físicos de tipo artesanal, de fabricación de instrumentos, sino también, por ejemplo, a una prueba judicial, acontecimientos históricos o sociales. Y entonces, claro, esta distinción, pues la cuestión del materialismo que intentamos definir, que lo estamos haciendo en esta introducción, a ver si terminamos la introducción ya, la cuestión de la definición de este materialismo filosófico, pues se plantea en el sentido de qué tiene que ver este materialismo con las autodefiniciones que suelen darse de él, El otro día buscaba una, y aquí le he apuntado, vamos a ver si puedo leerla. Por ejemplo, dice, Enciclopedia de Filosofía de Sansoni, Florencia, año 67. Dice, materialismo es la doctrina que pone la materia como primer principio de toda realidad. ¿Cosa más clara? Más evidente. Materialismo es, y además este individuo se cree que dice algo, eso es lo que tiene memoria, ¿verdad? Materialismo, claro, pero lo que tenía que decir inmediatamente que entiende por materia, pero eso no lo dice, eso da por supuesto. Materialismo es, bueno, y otra definición ya más reciente, dice, materialismo filosófico es la posición crítica que considera a la materia como principio, origen y cauce de lo existente. El término materialismo filosófico fue utilizado por primera vez por Robert Boyle, el químico, en 1647. Entonces, claro, estas definiciones son completamente, metodológicamente yo creo que inadmisibles, porque es que están suponiendo que el materialismo trata de la materia, y se define por la materia, y que la materia es el origen de todo, pero como no dicen que es la materia, y como la materia, como vemos, puede tener tanto sentido, realmente no es decir nada. Es decir, que lo grave no es que no diga nada, es que se creen que lo que dice todo, es la cuestión. Y esto tiene que ver totalmente con el método mismo del materialismo. Claro, es la cosa más irracional que puede haber, porque rompe todo el arco dialéctico que vamos a tratar de reconstruir ahora, ¿no? Es decir, que indica que el que hace estas definiciones no está funcionando como debiera, desde el punto de vista racional, que tiene alguna fuga en el cerebro, no sé, algo le pasa, es una cosa increíble, ¿verdad? A pesar de que estas definiciones son tantas veces repetidas. Bien. Y que a veces se puede hacer esto con la mejor intención, ¿no? Y seguramente con la intención de cobijarse con una tradición milenaria. Es decir, el materialismo es una cosa muy antigua ya, no es un producto de unos degenerados de nuestro tiempo, ¿verdad? Sino que es una tradición muy antigua y por lo tanto respetable, venerable por ser muy antigua. Todo esto a mi juicio no tiene nada que ver. Bien, pues la cuestión es la siguiente. Me parece que lo tratábamos otro día.
que el materialismo, en cuanto al racionalismo, el racionalismo tiene que partir sobre todo de las mismas cosas que parte el racionalismo noseológico. Es decir, de las cosas que vemos. Es decir, en el fondo es el mismo punto de partida del empirismo. Es decir, el materialismo, tal como entendemos, es un empirismo completamente. Es decir, parte de las cosas tangibles, visibles, es decir, lo que se ve, lo que se toca y lo que se manipula. Ese es el punto de partida. Y entonces la idea de en cuanto a componentes noseológicos, ¿no? Tiene que tratar de eso. Y en este punto es común, o toma contacto con cualquier otra filosofía que pueda haber, sea idealista, sea espiritualista, etc., ¿no? Que no sea puramente mística, en cuyo caso ya no tenemos nada que decir. Y por tanto el punto de vista, vamos a decir, del empirismo, el empirismo sui generis, como natural, tenemos empirismo en el sentido de que se contemplan y se tratan con las mismas cosas que un espiritualista o que un idealista. La diferencia, como veíamos el otro día, y aquí viene el problema, la diferencia es que si hay alguna diferencia entre el materialismo filosófico y el materialismo científico, por ejemplo, o judicial, vamos a decirlo así, si hay una diferencia sería esta, que el materialismo científico o judicial se ocupa de áreas más o menos definidas de la realidad, digamos categorías o lo que fuera, áreas definidas, y que se demuestran por medio de estas categorías. Precisamente acabo de ir en un programa que ponen en televisión, todos los días, Saber y Ganar, que hacen preguntas muy raras y a veces son interesantes. Ahora acabo de escuchar una pregunta que han hecho y que estaban ya varios días sin responder y ya lo han respondido, que es una frase que es: solamente el matemático puede dar razones matemáticas. O sea, solamente puede decidir sobre cuestiones matemáticas el matemático. Sobre las cuestiones matemáticas solo el matemático puede hablar. Es una frase de Copérnico. Claro, aunque Copérnico estaba también dando asuntos que no eran matemáticos, que eran astronómicos, pero iba por ahí. Lo que Copérnico quería decir es que en su área no tenían por qué interferirse las cuestiones teológicas bíblicas porque su asunto era cerrado. Esto lo decía Copérnico, que era un canónigo, claro. Es decir, pero esto es una tesis tomista, además, es una tesis general, escolástica. Y entonces la diferencia es esta, que el astrónomo trata de astronomía, claro, y el químico trata de química y el biólogo de biología, y sucesivamente, ¿no? Y el juez instructor trata del asunto. Se trata de universos particulares, como se suele decir. Y en cambio la filosofía, yo creo por una tradición secular, porque tampoco es una definición que demos nosotros, es más bien una caracterización general. La filosofía lo que trata es del universo. Eso es general, vamos, eso desde que empezó, ¿no? Del universo. Y ese universo, que por ahí está la cuestión, pues ese universo es el mismo universo del que hablan también los cosmólogos y los físicos y los presocráticos, el todo. Claro, si diría, hombre, esto es demasiado, ¿verdad? Pues sí, claro que es demasiado, pero esa es la definición de filosofía, que es demasiado, por supuesto. Pero quiere decir que la filosofía no trata, también se ha intentado muchas veces, como saben definir en general, pues no trata, pues, por ejemplo, del hombre o del espíritu, como tantas veces se dijo en la época del positivismo, en el siglo pasado, todo el espiritualismo francés. La filosofía trata del hombre, el hombre. O bien trata del alma y Dios, aquello de San Agustín, ¿verdad? Aquella famosa frase de San Agustín, de un atimanes de cupio. A mí me interesa saber sobre Dios y sobre el alma. De lo demás no me interesa absolutamente nada. Es lo que dice San Agustín. Que me interesa saber de Dios y del alma. Bien, claro. Pero de lo demás, claro, además es el universo cósmico, lo demás no me interesa, no sabe nada. Claro, esta selección yo creo que es incompatible con el racionalismo tal como lo decimos aquí. No es incompatible con un racionalismo psicológico,
porque es cosa de decir la cantidad de cosas que San Agustín estuvo allí tejiendo, ideando, ¿no? Y al margen de eso es falso que a San Agustín, no es verdad que a San Agustín no le interese más que eso. En la Ciudad de Dios hay 600 páginas en donde Dios no se habla de Dios, habla del Imperio Romano y de la Iglesia Católica y demás, que ellos hablan de cosas completamente tangibles, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? En las confesiones pues habla del alma, pero bueno, del alma en el sentido de su biografía. Le llama del alma como si le quisiera llamar, habla de una biografía, es decir, que es cosa completamente prosaica y vulgar y material, claro, pues de lo que hacía de niño y cómo iba al cementerio, y demás cosas completamente de la vida cotidiana. Es decir, que eso que dice San Agustín es una frase que no se ajusta a lo que él mismo hacía. Bien. Total, que entonces, cualquiera que sean los problemas o los recelos que puedan presentarse a esta definición de filosofía, que trata del universo, y del universo en el sentido fuerte, es decir, del universo único, del mundo que no tiene plural, aquella famosa frase que todavía es una indecencia hablar de mundos en plural como si hubiera más que uno, ¿verdad? El mundo es único. Y esto por una razón, varias razones, pero la principal es esta, que suponiendo que haya varios mundos, la tesis de Demócrito, ¿no? Hay varios mundos. Estos mundos o están totalmente desvinculados unos de otros y no los podemos conocer, entonces decir que hay varios mundos no es decir nada. O si están conectados es uno solo. De manera que entonces la única posibilidad de hablar de varios, al decir que hay muchos mundos es sencillamente pues una afirmación totalmente gratuita. ¿Qué digo? Porque para suponer que hay muchos mundos, pues es un poco lo que pasa con nuestro universo, ¿no? Bueno, claro, es el centro, ya visto desde el punto de vista de los cosmólogos. El universo nuestro, que es infinito o es finito. Si es infinito, pues claro, la unidad se rompe, la unidad se rompe. Si sin embargo, y para que podamos hablar del universo hace falta que haya interacción entre sus partes, esa es la idea central. Interacción, que claro, Aristóteles, pues precisamente por eso exigía que el mundo fuera finito. Porque si fuera infinito no había posibilidad de que interaccionase una parte del mundo con otra. Ahora los cosmólogos pues dicen que claro, que hay dos fuerzas, que son la fuerza de la gravedad y el electromagnetismo, la luz, que en principio son limitadas, que no es como el caso de las fuerzas nucleares que están limitadas al núcleo atómico y demás, estas son ilimitadas. Entonces claro, pero si la gravedad, como disminuye con la distancia, claro, se hace infinito, desaparece la gravedad, entonces desaparece la unidad del universo. Entonces de ahí, pues el universo tiene que ser finito, de algún modo, la tesis de Einstein, aunque sea ilimitado, tiene que ser finito, precisamente para mantener la unidad. O sea que la idea del universo exige la finitud, pero claro, esta exigencia es puramente racional, diríamos, especulativa, pero claro, la tesis de la ilimitación es ilimitado, claro, eso ya es diferente, porque es ilimitado quiere decir que no tiene límite, que el hecho de que el universo sea finito no quiere decir que sea como una bola que está flotando en un espacio vacío y rodeada de otras galaxias que están tan alejadas de nosotros que no son de nuestro universo. Es decir, aquí la idea del universo implica la unidad y la unidad definida como interacción de partes. Para no definirla de un modo metafísico, sino de un modo con un criterio positivo. Es decir, tiene que haber partes que interaccionan. Si están a distancia infinita, por definición, no pueden interaccionar. Se tardaría un tiempo infinito en llegar. Vienen a ser las aporías de Zenón de Leapa. Total, que entonces, cuando hablamos de universo, claro, el universo, pues, aunque es un concepto que prácticamente hoy día está confiscado, diríamos así, por los cosmólogos y por los físicos, el universo, pero esto es, a mi juicio, también, y por tanto, el universo es asunto de la cosmología, no de la filosofía. Ciertamente a mí me lo han dicho mucho, ¿no? El universo, claro, la cantidad de libros que hay sobre el universo y que son pues, física relativista y demás del universo. El universo es un concepto, bueno, incluso en los libros de texto, universo se entiende hoy día en el sentido
en el sentido físico, cosmológico, ¿no? Pero claro, este universo, tal como se trata por los físicos, yo creo que es una idea muy insidiosa por lo siguiente, porque se da por supuesto, por lo menos en muchos, pues que sé yo, estoy acordándome de lo de Hawkins o de Penrose o cosas de ese tipo, ¿no? La literatura ordinaria que funciona hoy. Se da por supuesto que en este universo está la vida también, ¿no? En este universo físico está la vida, desde luego, es evidente. Y por eso se discute si hubo vida, pues que se hace 7.000 millones de años, o qué pasó en el precámbrico y demás. Eso lo discuten los cosmólogos, realmente. Y las condiciones donde empieza la vida. Entonces, en el universo está la vida. Y está el hombre, claro, y está el hombre. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que si es que el universo que tratamos de físicos también está la vida y está el hombre, para que se considere el universo como un concepto, como el campo de la cosmología, es necesario añadirle una hipótesis reduccionista. Es decir, es que para que se considere el universo como campo de la física o de la cosmología, y hace falta dar por supuesto que este universo físico prácticamente es la clave de la vida y del hombre y de todo lo que el hombre imagina, y por tanto de los espíritus. Claro, y esto es lo que está, bueno, lo que de hecho se hace aunque no se dice. Y entonces ahí está la trampa, a mi juicio. El caso de Ochoa es clarísimo. Aquella frase grande, todo es química, ¿verdad? El universo es todo química. Vamos, porque lo cogen a escala de la química. Y claro, y entonces pues todo lo demás es química. Y entonces, ¿qué es una estatua de Fidias? Pues química, o todo es química, pues muy bien, todo es química. ¿Y qué es el libro ese que poníamos? Pues química, todo es química. Es decir, dentro de ese reduccionismo, pues sí, el universo es un concepto químico, Pero claro, esa hipótesis supone el reduccionismo y eso no lo demuestra el químico como natural. Quiero decir que aquí hay un gato encerrado, yo creo, pero totalmente encerrado, que mucha gente no se da cuenta de lo que estamos aquí tratando, ¿verdad? Cuando hablamos del universo. La reducción a conceptos físicos. En la reducción física del universo está contenida la tesis del reduccionismo radical, ¿verdad? Y además, claro, esto ya es otra cuestión distinta, pero también en ese universo está contenida la vida lineana y la vida no lineana. La prueba es que los cosmólogos de la NASA, pues, que son los que realmente son los profesionales del cosmos, ¿verdad? Pues admiten la vida extraterrestre, vamos, pero una cosa evidente. Y tienen allí telescopios donde gastan millones de dólares, ¿verdad? El de Arecibo y como antes los soviéticos, tienen allí gastando millones de dólares para ver si hay señales de vida extraterrestre. Y esto no es que me lo creo, no, pues o no te lo crees o actúas como si te lo creyeras, ¿verdad? Y entonces en la época de la Guerra Fría, pues esto se explicaba muy bien. En la Guerra Fría era la respuesta inmediata. ¿Qué va? Es eso de la investigación espacial es para una labor de espionaje, de espionaje. Ni los rusos ni los americanos creen en extraterrestres, es espionaje. ¿Te crees tú eso? Se lo creían a pies juntillas. Y se lo siguen creyendo como natural. De manera que entonces todo lo que llamamos los animales no lineanos, porque son animales, es decir, son cuerpos vivientes, pero que no tienen, al parecer, la estirpe nuestra, son la del Linneo, son otros tipos, otras cepas, ¿no? También está contenido en el universo. Y entonces, pero esos demonios extraterrestres, que es una versión actual de los demonios del helenismo, que también eran corpóreos, y que luego se transformaron en ángeles por los cristianos, es decir, los demonios del helenismo, los demonios en los que creía Sócrates y Platón y demás, pues eran seres físicos. Es decir, los griegos creían los demonios pues como nosotros creemos en las bacterias, ¿verdad? Estamos rodeados de bacterias, no las vemos, pero están rodeando, ¿verdad? Pues algo así, había demonios pero eran corpóreos, porque estaban muy lejanos o eran muy pequeños o lo que fuera. Estos demonios, que unos eran malignos, otros eran benignos,
todavía Descartes hace la hipótesis del genio maligno. Descartes es central en toda su filosofía el genio maligno. Se la encuentra al principio, tiene que tomar cuidado con él. Y esto tampoco se puede olvidar. Y Descartes, el fundador del materialismo moderno, sé de muchos, que se encuentra con el genio maligno en las primeras páginas de su método, la única forma que tiene para neutralizar la hipótesis del genio maligno es Dios. Es Dios. Es decir, la demostración que dice Dios, gracias a la cual el genio maligno no puede actuar sobre él. De manera que ahí en el universo, como vemos, está completamente mezclado todo y por eso es tan difícil lo que estamos haciendo, que parece una cosa sencilla verbalmente, pero enseguida empiezan a salir argumentos y problemas escondidos, ¿verdad? Una pregunta. El universo suele entenderse como el término con el que los estoicos se referían a lo que se suele entender por mundo, ¿no? Supralunar, sí, bueno, o infralunar. Mundo es una palabra latina, claro. Supralunar o infralunar, ¿no? Sí. La esfera, lo que entendían los estoicos es la esfera sin exclusión. Que el sphiros, que en latín Cicerón traduce por globo, que es el globo. El globo de la globalización. El globo es la traducción latina de sphiros. Y la esfera, todavía la cátedra de esfera, que se usaba en toda Europa en los siglos XVII, la cátedra de esfera era la cátedra del mundo, era la esfera, era el mundo. Era todo, era el todo. La diferencia es que el mundo, en los estoicos no, porque los estoicos eran un caso muy especial, sobre todo en ciertas personas todas. Es decir, los estoicos eran más bien panteístas, tiraban para el panteísmo. Pero en el caso de Aristóteles no. Aristóteles es el que define con toda claridad que una cosa es el mundo, la esfera, ¿verdad? La esfera, las estrellas fijas, la Tierra en el centro, y fuera del mundo está el acto puro. Está el primer motor, que ya no pertenece al mundo. Eso es cosa de Aristóteles. Es decir, no es cosa de los cristianos, es Aristóteles el primero que hace esto. Es decir, además de... Porque en general, en todas las concepciones primitivas de pueblos primitivos, donde se admiten dioses, etcétera, celestes, etcétera, forman parte del mundo también. Los están en el mundo, forman parte del mundo. Estarán en el cielo o donde fuera, pero son parte del mundo. Yo creo que es y los presocráticos lo mismo, exactamente lo mismo. Únicamente Anaxágoras, el mundo de Anaxágoras es distinto. Anaxágoras supone un caos, un migma que está, claro, que es la base del mundo, una especie de sopa primitiva, lo que la sopa de que hablamos, la sopa de los quarks y demás, la sopa que se forma en el Big Bang antes de la vida y demás. Esa sopa es el migma de Anaxágoras, en donde está todo en todo, sobre Anaxágoras, todos están en todo. Es decir, que esta misma no se compone de quarks ni de átomos de Demócrito, porque todas las cosas están en todo, está todo revuelto, todo confuso, y por eso es misma. Y entonces Anaxágoras introduce el nous, que es el primero que introduce el nous, es decir, es un espíritu, el nous, un espíritu que muchas veces hemos comparado con el demonio clasificador de Maxwell, aquel demonio de Maxwell, porque la función del nous es clasificar. Es decir, ir reuniendo lo semejante, concentrándolo, ¿verdad?, haciéndolo más denso, y entonces iban apareciendo las formas de las cosas y luego, pues al parecer, volverían otra vez al migma, etc. Pero entonces el nous ya está fuera del mundo, y por eso el nous es el antecedente más inmediato del Dios de Aristóteles, claro. Porque después ese nous es el que ordena, es el ordenador, no es el creador del mismo, es el ordenador, mediante la clasificación. Entonces, una cosa de clasificación que él naturalmente no aclara, y por consiguiente Anaxágoras es un espiritualista evidente como Aristóteles. Pero ya suponiendo que fuera del universo hay algo. Y ahí está la cuestión del materialismo. El materialismo, de algún modo, pues lo que niega es que fuera del universo haya nada. En el fondo, un modo de definirlo así. Fuera del universo no hay nada. Ahora, con esto no quiere decir que este universo sea material, porque muchas formas de este monismo son panteístas, concretamente los estoicos.
Es decir, ese universo resulta que es Dios, el mismo es Dios. Bueno, los estoicos y Hegel y todo lo que se quiera, ¿verdad? La tendencia más inmediata es transformar ese dualismo aristotélico en un monismo. De Platón a Protágoras. La crítica de Platón a Protágoras en el Teteto, pues... Sí, bueno, sí, lo mismo. Claro, cualquier relativismo absoluto... Sí. No, bueno, pero esto más bien es el Timeo, ¿no? La cosa del Timeo de Platón, donde plantea esta cuestión del universo, que está hecho por un demiurgo, ¿verdad? Donde aparece... Aquí la clave yo creo que si este universo del que hablamos, si este universo es el todo, si es el todo, si el universo es el todo, cuando dice tal de miedo, todo es agua, es el todo, es decir, todo, absolutamente todo. ¿Y todo qué es? Pues todo, claro. Todo, sin dejar nada fuera de él, todo es incluyendo a los dioses. Todo está lleno de dioses, decía todo el libreto, es decir, todo. Y entonces, si es todo, quiere decir que no hay nada fuera del universo, porque entonces no sería todo. Pero Anaxágoras y sobre todo Aristóteles, que cristaliza la situación, pues Aristóteles ya deja de ser monista en ese sentido, porque hay un dualismo clarísimo, que es el acto puro, que es inmóvil, eternamente inmóvil, y el mundo, el cosmos, que es eternamente móvil, que es movimiento perpetuo. Es decir, el mundo es movimiento incesante, astronómico, de todo tipo, de corrupción, de generación, es un movimiento incesante, el mundo es un movimiento incesante y eterno, y no creado por Dios. Pero luego está el primer motor, que tiene también que ser eterno para que el mundo se mueva eternamente. Y no puede ser corpóreo, porque entonces la capacidad de mover se agotaría también. De manera que entonces el dualismo de Aristóteles es anterior, desde luego, al cristianismo, a las religiones monoteístas, que naturalmente tomaron de Aristóteles pues muchísimo. La idea de Dios de los judíos es Filón, a través de Filón el judío, y no digamos Mahoma y todo lo demás, es decir, son ideas que vienen de Aristóteles. Aristóteles precisamente yo en este libro sugiero yo una respuesta, ¿no? Como sugerencia. La cuestión aquella que también hemos hablado de la alegoría de los tres anillos de Lessing, ¿no? De Lessing, las regiones del libro. El príncipe que tiene tres anillos, las tres religiones, que da cada uno de ellos un anillo, etc. Entonces el problema es quién es el padre. Pues respuestas cristianas o judías o musulmanas. El padre es Dios, claro. El padre es Dios, que da los tres anillos a Moisés, a Abraham, a Cristo y a Mahoma, etc. El padre es Dios. Lessing dirán, el padre es el hombre, es el humanismo, es el hombre el que ha creado las tres religiones. Yo sugiero una hipótesis mucho más positiva, por lo menos. El padre es Aristóteles. Es Aristóteles que habla de Dios y que da a las tres religiones da el nombre de Dios, precisamente. Yahvé, mierda. Y entonces la idea de cuando decimos entonces, trata del universo. Claro, pues desde el punto de vista de Aristóteles también incluye porque Aristóteles es el tratado del mundo más el primer motor del mundo. Claro, lo que pasa es que en Aristóteles la cosa es muy, muy interesante, porque Aristóteles explícitamente, cuando empieza a hablar de Dios, es en el libro 8 de la física. O sea, que en el fondo para Aristóteles Dios es un componente físico. Es físico, ¿verdad? Luego es verdad que Dios empieza a cargarse de propiedades y atributos que ya son totalmente metafísicas, ¿no? Ya de las religiones superiores. Pero desde el punto de vista filosófico, el dualismo sigue ahí, de ese modo, ¿no? Y además, y entonces el universo de Aristóteles es el mundo, el cosmos, pero al mismo tiempo es Dios, un primer motor que está fuera del mundo, que después se hará inmanente al mundo, como pasa con los estoicos, yo creo que muchos, y los propios epicúreos, en fin, en general, después de Aristóteles, la influencia de Aristóteles fue tan extraordinaria que prácticamente todo el mundo la tuvo en cuenta de un modo o influyó totalmente lo demás, ¿no? Ahora, con variaciones tan importantes como esta.
Pero entonces, desde nuestro punto de vista, en el que estamos, cuando estamos diciendo que la filosofía trata del universo, esta es la cuestión. ¿Y qué es el universo? Pues decimos todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues todo lo que está relacionado con el punto de partida, con el punto de partida, que es esto que llamamos este empirismo, todo lo que está relacionado absolutamente todo. Y todo lo que cae dentro de este receptáculo que llamamos universo, que contiene la vida, que contiene los espíritus, que contiene los animales no lineanos y que contiene los extraterrestres y los ángeles y las formas separadas, e incluso a los dioses. ¿Por qué? Pues porque el racionalismo que pretende aplicarse para demostrar esto, las 5 vías de Santo Tomás. Claro, las 5 vías de Santo Tomás, ¿quién va a negar que es el esfuerzo más grande de racionalización que se habla de Dios? Porque Aristóteles no habla de las 5 vías, Aristóteles solamente habla del primer motor, necesario, es la vía principal. Entonces Santo Tomás da 5 vías famosas, ¿no? Son argumentaciones totalmente racionales, pero son válidas, realmente son válidas, es la cuestión. Los argumentos de Santo Tomás son válidos, aunque sean racionales. También son racionales los argumentos, pues, de la teogonía de Hesíodo o de cualquier mito, son totalmente racionales, porque organizan un conjunto de ideas, las traban entre sí de proposiciones, pero eso no es suficiente para que haya una racionalidad, digamos, materialista, en el sentido que decimos, el materialismo noseológico. El racionalismo está disociado del materialismo noseológico, esa es la idea central. Lo que en principio parece muy sencillo, materialismo noseológico, no, de hecho no, porque hay formas de racionalismo que no es esto, ¿no? Y en el extremo pues la racionalización propia que tratan los psiquiatras, ¿no? Estos individuos que se inventan sistemas del mundo, todo está explicado y es una serie de fantasías que van muy bien encadenadas, que son sorprendentes por lo bien hilados que están, pero aquello no es más que una pura construcción especulativa que no engrana con la realidad y concretamente con nuestro cuerpo, que es el punto de referencia de todo, claro, el punto de referencia de las operaciones racionales, precisamente por eso la importancia que tenía el definir las operaciones como operaciones manuales o larígeas, es decir, como operaciones de juntar y separar cosas, porque si empezamos a hablar del uso de la mente ya hemos perdido el principio. Entonces el universo es todo y la filosofía trata de eso desde siempre. ¿Es una empresa absurda? Lo será, pero si no, no le llames así, no le llames de ese modo. Llámale astronomía, llámale biología o matemáticas, lo que sea, pero no llames filosofía. Precisamente es eso, por absurdo que sea Y entonces el problema es el materialismo filosófico, ¿cómo se define? No se puede definir por la materia como no, porque la materia, pues, ¿de dónde sale la materia? Es la cuestión. ¿De dónde sale la idea de materia? ¿Es que la materia sale del universo? ¿No? Más bien las relaciones de la materia con el universo, pues podrían también, se ha supuesto también la hipótesis de tipo teológico, es decir, que solamente desde la existencia de Dios se supone que todo lo que no es Dios es material, la creación de Dios, y por tanto la idea de totalizar lo que no es Dios en la forma del universo, la bola del cosmócrata, ¿no? Cuando vemos a Dios sosteniendo una esfera, una bola, que tiene el mundo en su mano, entonces esa totalización que es el universo no divino, claro, está hecha desde Dios, o bien desde el hombre. Entonces no es nada claro que el universo proceda de la idea de materia. Mucho mayor, vamos, en absoluto es claro. Por eso esta definición, el materialismo filosófico es el que dice que la materia es el origen del universo, eso no tiene sentido ninguno. Es decir, la idea de materia podría proceder precisamente de la teología o de la antropología. Entonces, ¿de dónde viene la idea de materia? Esa es la cuestión. Porque luego el problema es que tiene que ver la materia con el universo, ese es el asunto. ¿Por qué razón, si la filosofía trata del universo, por qué razón vamos a atribuir a la filosofía materialista
la materia del universo. Ese es el problema, es que estamos entre manos. Entonces, la tesis que hemos mantenido hace ya muchos años es que las ideas en general proceden siempre de conceptos. Por eso la nosología es fundamental aquí, es el punto de partida siempre. Es decir, que en este racionalismo de que hemos hablado, este racionalismo institucional de que hemos hablado, de jueces, de artesanos, de científicos, este racionalismo pues supone conceptos, precisamente conceptos. Es decir, conceptos definidos con mucha precisión, conceptos claros y distintos, vamos a decirlo así, claros y distintos. Claros, es decir, bien recortados de lo que no es serio, y distintos, bien diferenciados en sus partes. Esto se ve en los artesanos, el que está trabajando un carro, pues distingue lo que es la llanta, los radios, las varas, es decir, tiene que tener claro, totalmente claro y distinto cada cosa, ¿verdad? A una cierta escala, como natural. A partir de esa escala yo no. Es decir, él construye el carro de 100 piezas famoso de Siena, pues seguramente no sabía lo que eran las células ni lo que está dentro de la madera, pero tenía una idea de madera, materia y madera vienen de ahí, ¿verdad? Tenía una idea de lo que estaba tratando y distinguía madera de una clase y de otra, es decir, tenía conceptos claros y distintos a la escala que pretendía. Y entonces, las ideas empiezan a aparecer después de los conceptos. Entonces, la tesis general es que las ideas vienen de los conceptos, que no vienen ni del cielo ni vienen de la mente humana, sino que vienen de los conceptos tratados por el racionalismo materialista, en el sentido este. Entonces, esta idea de los conceptos y las ideas aplicadas al caso, pues quiere decir que la idea de materia procede también de conceptos precisos, si procede de algo. Y en este caso es clarísimo, que sí. Es la idea de objetos que están compuestos de materia y forma, es la cuestión. Es decir, la idea de materia procede de las transformaciones, que es la clave del racionalismo. Lo que llamamos racionalismo es un sistema de transformaciones. Todo sistema de transformaciones que, a ser posible, permitan una transformación inversa que da lugar a las invariantes de identidad, ahí hay una racionalidad. Es decir, el caso que hemos puesto muchas veces del alfarero, ¿no? El alfarero que coge una pella de barro, la moldea y antes de meterla en el horno, porque si la mete en el horno todo se fastidió, ¿no? La vuelve a deshacer y hace otra cosa diferente. Entonces hay una serie de transformaciones desde el barro, de diferentes transformaciones, con las transformaciones reversibles, donde está el mismo barro ahí funcionando, y aquello es claro y distinto. Sobre todo empieza la cosa con la metalurgia, seguramente. La metalurgia es donde empieza más en serio lo que son las transformaciones reversibles, ¿no? Cuando con un metal lo fundes, haces un hacha o lo que fuera, vuelves otra vez a refundirlo, y aquello has establecido un círculo de transformaciones cerradas, en el sentido de que A te lleva a B, B a C, C a A, etc. Hay un círculo, un grupo de transformaciones, es una palabra. Y allí es cuando empieza el racionalismo a funcionar. Otro grupo de transformaciones, pero en ese sentido. Y entonces, y esto es lo que dijo Aristóteles, eso es lo que Aristóteles habría establecido con su famosa teoría del ilemorfismo. Aristóteles nos dice que el ilemorfismo es que todas las cosas están hechas de materia y forma. Ilemorfé. Y por tanto el ilemorfismo es la doctrina principal de Aristóteles, claro. Como ya hemos dicho muchas veces, y además es totalmente de dominio común, el ilemorfismo es considerada generalmente como un prototipo de metafísica escolástica. Yo recuerdo un amigo mío que era decano de la Facultad de Ciencias de Salamanca, llamado Nogareda, muy conocido entonces, que estuvo en Inglaterra, que está con Rutherford y demás. Pues este hombre, yo me acuerdo que éramos muy amigos, ¿no? Estaba asombrado de que yo leyese a Aristóteles. Pero ¿cómo? Pero parece mentira, era un asombro.
era la cosa de los ídolos, ¿no? Pero si Aristóteles, si no sabía ni las muelas que tenía un caballo, se dice que tenía tantas muelas, ¿por qué no se las contó? Cosas de esas cosas tan simplistas. Y además decía que eso estaba de materia y forma, pero eso que es la forma y la materia, ¿verdad? Era totalmente incapaz de poner en el contexto lo que era el dibujo de Aristóteles. Yo me acuerdo que le decía esto, pero no lo aceptaba. Digo, pero si el demorfismo es un sistema de transformaciones, nada, era lo mismo, ¿no? Eso es pura metafísica, ¿no? Claro, tenía una parte de razón. Yo creo que es la siguiente, que cuando el demorfismo empieza a desarrollarse ya en Aristóteles, pero todos los escolásticos, se generaliza y de las transformaciones, diríamos, artesanales, de oficios, pues pasa a los compuestos biológicos y orgánicos o a los compuestos inorgánicos. Y entonces resulta que también los seres vivientes tienen materia y forma, y la forma es el alma. Claro, y la cosa empieza a ponerse muy seria. Entonces resulta que la forma es el alma. Entonces sí, claro, cuando coges esta parte de los escolásticos ya la cosa empieza a ser. O sea que es materia y la forma es el alma, pero ya la cosa es diferente. Y eso es un desarrollo del demorfismo, es evidente. Y luego se aplica a los astros. Escucho decir los musulmanes, el libro famoso de Álvaro de Toledo sobre las órbitas de los planetas, que tradujo el padre Alonso, es lo mismo, es el problema de cómo los astros tienen también materia y forma, siendo como son incorruptibles. Claro, porque la materia y la forma serviría muy bien para explicar lo corruptible. ¿En qué consiste la corrupción? Pues en que la materia coge otra forma diferente. El organismo viviente está viviendo, cuando muere, se ha corrompido, pero se ha transformado en otras cosas. Entonces la corrupción se explica por la materia y la forma. Los astros son incorruptibles como son eternos, según la tradición aristotélica. Entonces, ¿cómo son incorruptibles? ¿Cómo si son incorruptibles? Es decir, son eternos. ¿Cómo sin embargo tienen materia y forma? Las respuestas que daban. Unos que tenían una forma de materia especial, otros que la materia que tenían estaba actualizada íntegramente, y por eso eran casi divinos. Y claro, Dios ya no tenía materia, era distinto. Entonces, quiero decir que circunscribiendo el dimorfismo de Aristóteles a su origen, que es el carro, la estatua, cosas de estas de artesanía y de artes y oficios, entonces el dimorfismo es tan absolutamente imprescindible que yo creo que es la única fuente de donde viene la idea de forma y materia. Claro, los problemas que plantea son los siguientes, igualmente. Entonces, la materia y la forma son disociables o son disociables. La materia y la forma no son dos cosas distintas, son una misma cosa en el compuesto. No se pueden separar, son inseparables. Esa es la cuestión principal, que la materia y la forma en el compuesto dimórfico es inseparable. Es decir, el hacha de bronce, yo no puedo separar el bronce de la forma del hacha, son inseparables. Entonces, ¿qué son las formas? Entonces, ¿qué es la materia? En este contexto del dimorfismo, ¿verdad? La tesis es la inseparabilidad. Y sin embargo son dos términos correlativos. Se podría comparar, decir que es el mismo concepto. Materia y forma es lo mismo. Es el compuesto materia y forma. Pero no ya la realidad, en el propio concepto. Yo esto lo he comparado alguna vez con lo que pasa con el anverso y el reverso, ¿no? El anverso y el reverso no se puede separar. Tú vas a coger un anverso un anverso sin reverso es imposible. Claro, podrás afinarlo, pero el anverso y el reverso es siempre totalmente distinto. Y entonces, pero sin embargo hay una situación donde anverso y el reverso se confunden en la cita de Möbius, famoso, ¿no? En donde allí el anverso y el reverso está unido. Y entonces, también a la materia y la forma hay situaciones donde es lo mismo, como veremos. Que es lo mismo porque la distinción no es real, es una distinción de razón. Por decirlo así, que esto de razón. Total, cuando nos referimos, la idea de materia sale del dimorfismo en estas condiciones, esa es la tesis principal. Creo que llamamos materia determinada o materia conformada, que es el artículo sobre materia de aquella enciclopedia alemana, ¿no? Allí está
introducido el concepto de materia determinada o conformada, materia conforma, pero casi es una redundancia porque la materia siempre está conforma, esa es la cuestión, siempre está conformada. Entonces, ¿qué tipo de distinción hay ahí? ¿Y cómo aparece la distinción? De ahí viene la distinción que hacemos entre separación y disociación, ¿verdad? Separación y disociación. Pueden disociarse, pero no separarse. ¿Y cómo se disocian? Pues porque son combinables, manteniéndose fijas con otras cosas que van variando. Ese es el mecanismo. Que es lo que pasa con las coordenadas cartesianas y demás, ¿verdad? Es decir, que las coordenadas del espacio son inseparables. Es decir, tú no puedes coger un eje sin los otros. Es totalmente imposible. No puedes coger un eje separado de los otros dos. El plano no puedes separarlo de un volumen tridimensional, en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los disocia. ¿Por qué? Porque los valores que se dan en un eje son compatibles con muchos valores de otro, y esa es la disociación. O sea, no es que sean separables, es que son disociables. Y sabes, por este mecanismo de combinación, de combinar la unidad sinecoide que hemos llamado algunas veces. Pero claro, estos conceptos, que para muchos son demasiado sutiles, pues dice, bueno, son separables. Entonces ya viene todo el problema del desarrollo ya metafísico del asunto. Entonces, si la materia y la forma, en el sentido estricto, son el origen de la idea de materia, ¿cómo se produce ese desarrollo hacia la idea de materia general de la que se habla en el materialismo filosófico? ¿Y cómo se produce esto? Bueno, en líneas generales, para abreviar, esto todavía habría que hacer análisis todavía más sutiles, pero voy a precisar para dar una idea general de por dónde va. Con esto se quiere decir, entre otras cosas, que lo que llamamos materialismo filosófico no procede propiamente del materialismo, pues, de Demócrito o de Boyle, ¿verdad? Sino que procede también, o se considera heredero de sistemas llamados espiritualistas o idealistas, exactamente igual. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es el caso de Avicebrón, el judío, siglo XI, Avicebrón, autor del Fons Vitae, y otro, el caso, otro ejemplo, no sé qué que se puede poner, de un escotista llamado Antonius Sirectus, del siglo XV, llamado también el Magister Formalitatum, el maestro de las formalidades, que son dos ejemplos, yo creo, de cómo el materialismo filosófico puede ponerlos como antecedentes suyos, tanto como pueda poner a Demócrito o a Boyle, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por esta razón. Es decir, el caso de Avicebrón, porque Avicebrón desarrolla el ilemorfismo de Aristóteles diciendo que absolutamente todos los seres del universo están compuestos de materia y forma. Lo característico de Avicebrón es que esto lo lleva incluso a los seres espirituales. También los seres espirituales, los ángeles, ¿no? Los arcángeles también están compuestos de materia y forma, dice Avicebrón. Y claro, ya se acaba la cosa con Dios. Es una especie de voluntad que controla todo lo demás, y hay una serie de grados, 9 grados, entonces Avicebrón, pues prácticamente es una extensión del materialismo dimórfico a todo el universo, todo está compuesto de materia y forma, lo cual está muy... Bueno, alguna vez se considera Avicebrón como una especie de panteísta, de materialista, porque luego esa voluntad que controla todo, pues tampoco se sabe muy bien lo que es, de manera que Avicebrón es una visión pues con Spinoza, o exactamente comparado, es decir, las cosas del judaísmo de Spinoza y de materialista, etc. Pero por otro lado, el otro ejemplo que ponía, del escotista, claro, Escoto, como saben, pues es el que ha insistido más entre los escolásticos en las famosas distinciones formales de natura rei. La distinción formal, bueno, esto es una cosa muy larga de contar y vamos a ponerlo entre paréntesis. Lo que quiero subrayar en este caso de discípulo suyo, de Sirectus,
es esto, que si el reto supone que en cada sujeto de la atribución, por ejemplo el hombre o un animal o lo que fuera, que hay múltiples formalidades que son distintas unas de otras, es decir, que la forma no es única. La tesis aristotélica y escolástica es que la forma es única, el alma es única, la forma sustancial es única. Aquí se sostiene que las formalidades son separadas y son múltiples, y entonces hay irreductibles unas a otras. Bueno, pues este principio del formalismo, de las formas múltiples, de la probabilidad de formas, que se suele atribuir a Licebrón, además, casi siempre, y que está enfrente de todos los escolásticos. Pero este principio, que son los escotistas los que más porque Santo Tomás, como es tan contemporizador, allí cabe de todo. Santo Tomás se puede interpretar como quieras. Pero en el extremo de esto de la prioridad de las formalidades, la prioridad de formas, yo creo que es uno de los precedentes del materialismo más importante, tal como lo tenemos nosotros, como vamos a ir viendo. Bueno, y para avanzar ya a grandes zancadas, porque si no nos salimos de este pozo, ¿verdad? Entonces, el problema que tenemos entre manos es cómo, a partir de la materia conformada, obtenemos la idea de materia en general, de la que habla el materialismo filosófico. Y por así decirlo, que la idea de la que habla el materialismo filosófico no está al principio del universo, sino que está al final del universo, es la interpretación del universo desde el punto de vista de la materia, esa es la cuestión. Y este proceso, claro, pues es un proceso complejísimo. Yo aquí defino una trazo multitud de líneas, pero os voy a simplificar, porque si no con esto estamos por todo. Voy a simplificar. Entonces, los procesos de transformación serían múltiples, que se pueden clasificar en regresos y progresos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, regresos. Cursos de regreso a partir de la materia conformada en otro tipo de materia que ya no es conformada, materia indeterminada, materia ontológica, lo que fuera, ¿no? Pues estos procesos de regresos pues tienen lugar, por ejemplo, tanto por la materia como por la forma. Voy a simplificar. Es decir, si estamos ante un círculo de transformaciones, por ejemplo, el bronce que se transforma en espada, en casco, etc. A su vez el bronce está compuesto, de estaño y cobre, ¿verdad? Pero claro, también el estaño y el cobre está compuesto de materia y forma, según la misma teoría, ¿no? También a su vez tiene materia y forma. Y entonces iniciamos un regreso de infinitum. Y entonces el estaño de que está compuesto, pues esto lo trataron los aristotélicos, claro, como natural, inmediatamente. Pues está compuesto hasta llegar a los elementos, estoigea, llegar a los elementos. Y los elementos ya no sabía lo que eran. Los elementos, pues claro, teóricamente eran los 4 elementos, el aire, el agua, la tierra y el fuego, ¿verdad? Cuando se permitían, pero eran diríamos, los átomos de esos elementos, las partículas elementales de esos elementos. Ahí estaría compuesto todo, otra vez el misma de Anaximandro. Esas partículas pues corresponderían a lo que llamamos quarks, algo así, ¿verdad? Las partículas más elementales, fuera de lo cual ya no había nada. Y entonces, ¿estas estaban compuestas de materia y forma o no? Esa es la cuestión. A su vez tenían materia y forma o no, o eran materia pura. Bueno, pues aquí viene la famosa teoría de Aristóteles, hasta llegar el límite de este regreso, donde vas, el límite sería la materia prima. Una materia que no tiene ninguna forma, que es completamente indeterminada, que no tiene forma ninguna. Es decir, Aristóteles introduce la idea de materia prima. Materia prima que ya no es el mismo de Anaxágoras, porque el mismo de Anaxágoras son las cosas, ¿no? La misma de Aristóteles es pura potencia, no tiene forma ninguna más que en potencia. Y por eso es simétricamente lo contrario. Por una parte, en el universo está la materia prima y luego está el acto puro. La potencia pura y el acto puro. Potencia, que son las dos grandes ideas de Aristóteles, la potencia y el acto. Hay potencia pura, acto puro, y el resto son mezcla de acto y potencia, ¿no? Ese es el esquema aristotélico.
Ahora, esta potencia pura, esta materia pura, esta es la idea central, porque a nosotros nos interesa, resulta que es inmanente al universo, según Aristóteles. Esa potencia pura es inmanente al universo, está dentro del universo. ¿Por qué? Porque esa materia únicamente existe actualizada en las formas. Esa materia prima no existe separada, existe actualizada en las formas indefinidas de los compuestos. Y entonces esa materia prima pues forma parte del universo, es inmanente al universo, efectivamente, forma parte del universo. Mientras que el acto puro y se rompe la simetría ya no forma parte del universo, está fuera de él, para moverlo, ¿no? Y entonces esta materia prima es claro, pues como n que cual n de quantum no es todo negativo, es pura negatividad, pero está dentro del universo, pues resulta que no puede decirse que el universo sea material, porque la materia no se puede separar de la forma, ni está separada nunca. La materia prima es pura potencia, pero potencia real. Bueno, aquí hay una serie de, como todo el mundo sabe, la cantidad de debates y discusiones y escuelas que esto suscitó, cómo se entendía la materia prima, ¿verdad? ¿Qué tipo de potencias era subjetiva, objetiva, etcétera? Vamos a dejar todo esto, claro, que está ahí, todos los problemas están metidos ahí, sin toda la tradición escolástica. Entonces, por esta vía llegamos entonces a una materia indeterminada, que es la materia prima, pero que es inmanente al universo, es la cuestión. Y por la otra parte de las formas, llegamos a formas que se hipostasían, se sustantifican con respecto a la materia. Y llegamos a formas separadas, que son las ideas de Platón, o lo que fuera, ¿no? Y estas formas separadas, pues al parecer tienen las mismas razones de ser que la materia prima. Pero aquí ya las formas al parecer serían múltiples, habría infinitas formas, el mundo de las ideas de Platón, que serían formas puras, separadas, ¿no? Serían infinitas ideas separadas que estaban flotando en un cielo que no se sabe muy bien lo que es, y que tampoco Platón cree en él, porque Platón habla de esto por hipótesis, pero no es que siente doctrina en absoluto. Más bien somos amigos de las formas que da Platón. Y Platón un poco dice esto, no sé, no toma de frente el problema. Claro, Aristóteles lo niega totalmente, no hay formas separadas, Aristóteles niega totalmente esto, y por eso Aristóteles niega a los ángeles y todas estas cosas, y los espíritus y los demonios, en cambio hace divinos a los astros, que todavía no sé lo que es peor, ¿verdad?, desde el punto de vista del fetichismo que diría el otro, ¿no? Entonces, la cuestión es que las formas pues son las antípodas de la materia, y estamos entonces, cuando hablamos de materialismo filosófico, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que volver otra vez al universo, y entonces en el universo, visto desde el punto de vista de la materia y la forma, claro, todo lo que se habla de materia prima, cuando se habla vulgarmente de materia prima, es materia segunda, que decían Escoto precisamente, son materias segundas. Es decir, que el bronce, si decimos la materia prima es el bronce, ¿no? Como materia prima es el bronce, para hacer lo que sea, no, el bronce ya es materia segunda, ¿sabes? Ya es materia segunda y todo es materia segunda. Entonces, la materia está siempre conformada, en una palabra, siempre está conformada, siempre materia determinada. Entonces, ¿qué quiere decirse cuando hablamos de materia y forma en el universo? Pues primero yo creo, para abreviar, que cuando hablamos de filosofía, la filosofía no se ocupa de círculos de materias conformadas, no porque les dé la espalda, sino porque esos círculos están ocupados por las ciencias, por las técnicas, por lo que fuera, por las instrucciones. Es decir, la filosofía desde siempre se ha ocupado de la coordinación, de la confrontación de esas diferentes áreas que suponemos formadas de materia y forma. Que ya aquí ya hay un gran materialismo, sin quererlo, puesto que hay que tener en cuenta que la tradición, sobre todo escolástica, espiritualista, supone que ya en el hombre el alma es forma separada, es sustancia espiritual incompleta. Bueno, eso no había que lo entendiera, ¿verdad? Pero sí, sustancia espiritual incompleta. Ser espiritual quiere decir que es forma, que es pura forma. Incompleta es porque para completarse necesita el cuerpo. Bueno, esto es una chapuza completamente
se ve claramente, pero vamos, era la teoría escolástica, ¿no? Frente a los espiritualistas de la tradición espiritualista de San Agustín, luego Malebranche, etcétera, Descartes, en donde el alma es forma pura. El alma es forma pura. Esa es la tradición espiritualista del cristianismo. Hay que tener en cuenta que Santo Tomás fue considerado como un materialista realmente. Santo Tomás fue un aristotélico que se había pasado completamente, ¿no? Y fue condenado por el obispo de París, etc. Y claro, Santo Tomás dice que el alma es forma, pero sustancia incompleta. Claro, es un modo de solucionar el asunto. Es forma pero incompleta. O sea, que es sustancia pero incompleta. ¿Por qué? Porque se completa con el cuerpo. Claro, eso está en relación con la resurrección de la carne y demás, pero estamos en un terreno ya completamente que no tiene que ver con la filosofía, claro, que es otra cosa ya totalmente diferente. Pero estamos en el terreno de la mitología o de la teología o de lo que fuera. Quiero decir que no creo que corresponda a la filosofía el dar cuenta de por qué prescindimos de estas cuestiones. Se constatan, pero únicamente cabe analizarlas de por qué esto no pertenece a un razonamiento, pues eso, ordinario, sino que esta cosa diferente, que supone una serie de premisas completamente distintas de otras fuentes. Bien. Entonces ocurre que las formas que pertenecen a la filosofía, eso sí, no ya atenerse o circunscribirse a un círculo de materias conformadas, determinadas, sino confrontarlas entre ellas. Y entonces pertenece a la filosofía inmediatamente el clasificar el tipo de formas conformadas que hay en el mundo. Es decir, es una tarea, según tal como lo estamos planteando, es la tarea inmediata. Bueno, y esta multiplicidad de materias determinadas que hay en el mundo, ¿cómo se clasifican? El primer criterio, por lo menos el que hemos seguido, es clasificarlas, pues, sintácticamente. Es decir, como las operaciones de las que salen estos son operaciones de sintaxis no gramatical, sino sintaxis en el sentido de Ptolomeo. El libro de la sintaxis de Ptolomeo es un libro de astronomía, ¿verdad? Pero luego se van secuestrando los gramáticos y cuando hablas de sintaxis ya parece que estás creyendo ya en la sintaxis lingüística y se olvidan de Ptolomeo, claro. Por ejemplo, sintácticamente nosotros hablamos de términos, relaciones y operaciones, ¿verdad? Términos, relaciones y operaciones, que son los que aparecen en toda transformación de los que hemos hablado. En el hacha de Siles, famosa, pues el término es, pues qué sé yo, la piedra sin desbastar de Siles, ¿no? La piedra silícea. Es un término, las operaciones son pues el desbastado, donde vas ajustándolo, y las relaciones pues son las proporciones de la piedra en relación con la mano, con otras piedras. Es decir, que para dar cuenta de esa conformación de la materia del siles como materia segunda, en hacha, hace falta otro ejemplo, también lo hemos puesto muchas veces. Si, qué sé yo, en geometría, un montón de... una recta con 4 puntos, ¿verdad? Pues es un término. Una recta A con 4 puntos ABCD, otra recta con 4 puntos, otra recta B con 4 puntos, otro término. Si ahora unimos esas rectas desde un punto de perspectiva, las unimos entre sí, pues esa es una operación, ¿no? Una operación. Y luego las razones dobles que salgan, pues es una relación. Es decir, entonces el concepto de razón doble de geometría proyectiva, pues es también un producto de transformaciones que consisten en términos, en relaciones y en operaciones. Bien, pues entonces los términos, podemos clasificar las cosas del mundo primero según los términos, según los términos que se puedan distinguir, o la perspectiva de los términos. Bien. Y entonces estos términos se nos clasifican, todas las cosas que pueden ser términos científicos se nos clasifican como un primer género de materialidad, que es lo que llamamos TM1. Puesto que estos términos son corpóreos. Son corpóreos no porque sean todos corpóreos, es decir, de 3 dimensiones, sino porque están dados en función de las 3 dimensiones. Por ejemplo, un término corpóreo es un término de 3 dimensiones. Vamos por definición. Cuando Poincaré plantea la cuestión ¿por qué hay cuerpos de 3 dimensiones? ¿Verdad?
¿Por qué los cuerpos son de 3 dimensiones? ¿Por qué no hay 4 o 5 n dimensiones? Pues porque no sería cuerpo. Claro, Poincaré dice, no sería porque el ojo también tiene 3 dimensiones. Vaya explicación, ¿eh? Parece mentira como un genio como Poincaré luego cae de este modo tan... O sea que, dice, los cuerpos humanos tienen 3 dimensiones. Bueno, ¿y por qué? Dice Poincaré, pues porque, a lo mejor es porque como el ojo tiene 3 dimensiones, los humanos tienen 3 dimensiones. No, pero el ojo, ¿por qué tiene 3 dimensiones el ojo? Claro, es una pura petición de principio, ¿no? Yo creo que la respuesta más rápida es porque el cuerpo es de 3 dimensiones. Es que es una definición. Es que la naturaleza del cuerpo fija 3 dimensiones. Si no hay 3 dimensiones, no hay cuerpo. No hay cuerpo. Llámalo de otra manera, es que el cuerpo son las 3 dimensiones. Entonces, hablar de espacios de una dimensión como concepto matemático simple, concepto físico, es completamente absurdo, según esto. Ahora, esto no quiere decir que no sean también corpóreos y materia primogenérica, pues por ejemplo, la superficie de las dimensiones o las líneas de una dimensión. El punto ya es diferente porque ya es adimensional, ¿no? Pero una línea también puede ser dividida en partes, una superficie también, pero es que la línea supone necesariamente la superficie supone el cuerpo. Es decir, que son también disociables. Una superficie es una disociación de un cuerpo, pero no es una cosa separada del cuerpo. Es imposible despegar una superficie del cuerpo, es totalmente imposible. No tiene realidad física ninguna. Y no digamos una línea no las puedes separar nunca porque San Agustín dice, veía las líneas, San Agustín hablando de geometría, veía las líneas como si fueran hilos de araña. Vaya ejemplo también, el hilo de araña, si lo miras al microscopio, es eso decir, aquello es una línea, no tiene nada que ver con la línea geométrica, ¿no? Aquello es un cordón, vamos, es un cuerpo de 3 dimensiones. Y entonces la idea bueno, y luego, y por ahí más razón, se incluyen también pues realidades vinculadas con los cuerpos que son incorpóreas, pues como pueden ser las ondas, las electromagnéticas o lo que fuera, ¿no? Que efectivamente no son corpóreas. Bueno, empezando, que habría que empezar, para hacer historia, habría que empezar por el viento, por el aire, que es incorpóreo porque no se ve, claro que es cuerpo, pero referido a los tiempos de Anaxímenes y demás, ¿no? Donde el aire pues no se ve, y entonces, claro, el aire es el neuma, es el espíritu precisamente, el aire es el espíritu. Por lo menos los filólogos dicen que de ahí viene la idea de espíritu, el neuma es el espiráculo, ¿no? El soplo es el espíritu. Claro, el espíritu, el aire con una fuerza terrible, aunque no se ve, con una fuerza tan grande como puede ser la de un cuerpo o un proyectil, ¿no? Sin embargo, pues ya sabemos que el aire pues está compuesto de moléculas de hidrógeno y nitrógeno y demás, es decir, que es un cuerpo como otro cualquiera, ¿no? Es totalmente igual. Otra cosa es que sea invisible, pero es tangible. Y entonces, pero además del cuerpo, ya cuando pasamos a las ondas electromagnéticas ya la cosa es otro cantar, ¿verdad? Pero sin embargo, esas sustancias primogenéricas, esas realidades primogenéricas también, aunque no sean corpóreas, están en función enteramente del cuerpo, y son el chispazo que hace juntar los cables, pues, precisamente demuestra que tú hablas de ondas electromagnéticas es porque estás refiriéndose a cuerpo siempre, estás refiriéndose a cuerpos, y si no, aquello desaparece por completo. Esto es pura especulación. Entonces, para ir ya avanzando y ya ir terminando por ahí. Entonces, las operaciones nos remiten a otro género de materialidad que tiene que ver, no digo que sea eso, que tiene que ver con lo que llamamos M2. Porque las operaciones suponen un sujeto operatorio. El sujeto operatorio no es sujeto operatorio si no tiene experiencia, cálculo, memoria, prólesis, percepciones, sentimientos, etc. Todo esto es el sujeto operatorio, de manera que se forma ahí un tipo de materia que sigue siendo tan dependiente del cuerpo como el otro, lo cual no quiere decir que una se puede sacar de la otra, eso es diferente, eso es distinto. Simplemente lo que quiere decir es que todo lo que tiene que ver con lo que llamamos M2, es decir, todo lo que, más o menos la vida psicológica y demás, que es esencialmente plural, puesto que los sujetos son múltiples, no es uno solo.
que es el caso del cartesianismo, que es el sujeto individual. Los sujetos son múltiples, y otro caso más, y estos sujetos son también animales, no solamente son hombres, son animales. Es decir, por tanto, lo que llamamos M2 comporta multiplicidad de sujetos que están totalmente aislados en principio, ¿verdad? Aquello que decía Siles, el poeta, ¿no? A todos pertenece lo que piensas, a ti solo lo que sientes. Lo que sientes entonces está multiplicado por millones de organismos, de sujetos, animales u hombres, y por tanto es material, por definición. Es decir, no se puede decir que sea espiritual, es tan material como el otro, pero es otro género de materialidad. Y por último, las relaciones, sintácticamente, que engloban otro conjunto de entidades del universo, también materiales, que son las que llamamos M3. Tantas veces hemos puesto el ejemplo que si esto nadie discutirá que es material, corpóreo, y esto es material, ¿verdad? La distancia entre estos dos folios pues no es corpórea, pero es material. Claro que no va a ser espiritual, ni va a ser mental, porque si fuera mental quiere decir que no tendría existencia real. Claro. Entonces se juntarían. Este es un ejemplo rápido para demostrar que la materialidad no tiene por qué ser corpórea, la distancia no es corpórea, y no digamos las razones dobles y todo lo que quieras ahí hablar, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo de las razones dobles, ¿no? O las órbitas de los planetas, ¿no? No son carriles, están allí. Entonces pero claro, y entonces concluíamos que los tres géneros de materialidad del universo es una clasificación en donde los géneros son géneros de materialidad, pero que no son ni formas ni materias, son clases, es una clasificación. Con el peligro, ahí está, el peligro es convertirles en formas puras, porque no tienen materia. Claro, el segundo género no es nada, el primer género es una multitud de realidades que se caracterizan por estos rasgos. El segundo género lo mismo, el tercero, que son irreductibles además, es una clasificación casi dicotómicas, que sin embargo son inseparables, y entonces estos tres géneros de materialidad pues fácilmente se convierten en formas. Bueno, son las que primero se hipostasían como tres géneros, y entonces ahí vienen las tres que hemos tratado en Saber Materialistas ya, las tres formas los tres tipos de formalismo, ¿verdad? El tomar al primer género como forma del universo, es decir, todo es química, todo es M1, toda la realidad es corpórea. Y el primer género de materialismo, que creo que es un formalismo, porque es tomar una de las formas del universo, tomarla como si fuera la forma única y la materia única, y reducir toda ella, ¿no? O bien, el tomar como forma única M2, ¿verdad? La subjetividad. Claro, pues esto es el idealismo y el espiritualismo, es decir, absolutamente, pues, el caso más claro es Fichte o el propio Schopenhauer, ¿no? El mundo como voluntad y representación. Es decir, la realidad es voluntad y representación, pero todo lo demás son pues fantasmagorías, fenómenos, ¿verdad? Y lo de Fichte total, ¿no? El yo y el no yo es una posición del yo y únicamente es el yo. Y hay el solipsismo, Subversolden, etc. Es decir, todo esto es un formalismo segundo genérico, que tiene una tradición, pues bueno, aquí podríamos estar hablando que si quisiera poniendo ejemplos de estas reducciones formalistas, ¿verdad? Y luego la tercera reducción, todo lo que existe son entidades estructurales de tipo tercio-genérico. Teorías estas formalistas que se pueden remontar al platonismo, ¿verdad? Pero que estuvieron muy de moda en los años 20 en Europa por parte de matemáticos, sobre todo Bertrand Russell y Weisig y demás, ¿verdad? Es decir, el universo está hecho de puras formas. Todo es una tesis que mantuvo Russell. Bueno, Russell fue cambiando, que cada 5 años cambiaba de filosofía, depende de cómo lo agarres, ¿no? Pero una de las partes más, una de las etapas más fecundas y más conocidas de Bertrand Russell fue el análisis de la materia. ¿Sí? Realmente, ahí es un formalismo completo, ¿verdad? Lo único real son las estructuras, las estructuras. Y claro, el materialismo es exactamente un antiformalismo, por esto que decimos. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque esto empieza a complicarse cada vez más.
pues no sé, el día que viene casi ya lo damos por terminado esto y pasamos a otro capítulo ya después. Bueno, lo que nunca, que no hace falta decirlo, que conversemos fuera un poco antes y conversamos algo, ¿no? ¿Qué os parece? Esto ya voy a decir antes para poder hablar un poco, porque si no, no hay realimentación, ¿eh? El problema es cómo llegamos luego a la materia, al universo como materia. El problema es por qué hablar de materialismo filosófico si la materia no está dada al principio. Y donde está todo, estamos pidiendo los principios continuamente, por otra parte también, ¿no? Por eso, como ya veremos, aquí no se trata de hacer una axiomática, no estamos haciendo axiomática ninguna, estamos dando rasgos, ¿verdad? Definiendo rasgos, que no estamos haciendo una axiomática porque no hay principios, evidentemente no hay principios, bueno, yo no los conozco. Cada tesis que mantienes está implicada con otras y no hay principios, obviamente estás en media red, estás tratando de organizarte en media red, no hay principios. Quiere decir que esto, un escolástico, pues seguramente introduciría inmediatamente una cantidad de objeciones que no podrías ni empezar a hablar, claro, porque no, pero es que ha dicho usted esto que supone un completo, supone que está supuesto, claro, todo, es porque no partimos de un principio. ¿Cuál va a ser el principio? El único principio, si se quiere decir principio, es un principio práctico, que es que partimos de algo común a todos, lo que tocamos y lo que vemos. El empirismo, es un empirismo, es el único principio. En cuanto usted me diga cualquier cosa que no puede ir reducida a esta, entonces ya no quiero saber nada, porque por la misma razón entonces nos perderíamos, ¿verdad? Si no es que yo la afirmo, yo parto como hipótesis que aquí en este punto de coordenadas hay un espíritu, ¿verdad? Que está aquí mandando mensajes. Bueno, claro, si tú admites eso, ya no hay nada que hacer. Digo, no, pero es que usted dígame cómo conecto yo con ese punto que está ahí definido usted como espíritu. No, es que yo lo intuyo, bueno, pues muy bien. Yo creo que es el único, que no es principio, pero es principio práctico, es un principio metodológico. Es decir, que todo lo que se hable tenga que tener una conexión interna con aquello que es común a todos, de donde partimos, que es la vida cotidiana, la vida, el trato con los... Yo creo que yo no encuentro otro principio, es un principio metodológico. O sea, no el cógito, se va contra el cógito. O sea, por eso, no, el principio es el cógito. Yo supongo que todo es anticartesianismo. Y lo que hacía Descartes era al contrario, es decir, todo lo que yo veo puede ser apariencia, por tanto lo dejo, no existe. A lo mejor ni siquiera mi cuerpo. Y entonces, como no existe nada, lo único seguro es que yo pienso luego existo, claro, ese es el principio. Pero claro, eso lo decía Descartes, que ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, ¿no? Así que si aquí nos acordamos de Descartes para subrayar cómo estamos en un principio totalmente anticartesiano, ¿no? El principio es lo otro, no es el cógito. Aparte que excuso decir lo que era el cógito ergo sum, excuso decir, estamos, aun suponiendo que quisiera decir algo, pues eso no sería un principio, sería, además se lo presenta como un silogismo. Pero en cambio el cartesianismo sirve muy bien para medir como referencia lo que estamos nosotros tratando de determinar, de delimitar, ¿verdad? Como principio, el principio, digo, es un metodológico. Muy bien, pues nada.